Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es una clase de electrotecnia para tercero de bachillerato. Esta es la clase 1. Ya. Primero vamos a efectuar un pequeño repaso de ciertos conceptos que es importante que tengan bastante claros antes de pasar al tema que nos concierne. Ya. Primero, componentes electrónicos. Los componentes electrónicos son aquellos dispositivos que forman parte de un circuito electrónico. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Estos componentes se pueden clasificar en semiconductores, activos, pasivos, optoeléctricos, electromagnéticos, entre otros. Aquí tenemos una figura de varios componentes electrónicos. Componentes pasivos. Los componentes pasivos son aquellos que consumen potencia, tales como resistores, capacitores e inductores. Aquí tenemos una resistencia. Este es el símbolo de la resistencia. Tenemos un par de capacitores y un inductor. Resistencia. La resistencia es la propiedad de un elemento de oponerse al paso de la corriente. La resistencia eléctrica es un elemento capaz de disipar potencia en forma de calor. Por eso es que las resistencias se las venden según el batiaje también. El batiaje hace referencia al dimensionamiento. A mayor batiaje es una resistencia más grande y eso provoca que pueda disipar mayor cantidad de calor. Este es el símbolo de la resistencia y como pueden ver está codificada por colores. Ya, aquí tenemos la tabla de colores para los códigos de las resistencias. ¿Cómo se utiliza esta tabla? Esos tres colores van a codificar un valor y de acá van a codificar una tolerancia. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de esta resistencia? Aquí tenemos el color negro. Para la primera banda significa 0. Aquí tenemos el color rojo. Para la segunda banda significa 2. Y tenemos el color verde. Es un factor multiplicativo. Los números de la tercera banda son un factor multiplicativo. Si es verde es por 100.000, entonces sería 0, 2, sería 2 por 100.000, 200.000. 200.000 ohmios. Y el valor plateado que le da una tolerancia, en este caso es una tolerancia del 10%, significa que esos 200.000 ohmios pueden variar un 10% más o un 10% menos dependiendo de ciertas condiciones. Listo. Se recomienda aprenderse la tabla de codificación de resistencias. Siguiente, capacitores. Los capacitores son componentes electrónicos capaces de almacenar energía en su campo eléctrico. Sus características de relevancia son la capacitancia, que se mide en faradios, y el nivel de voltaje que soportan. Los capacitores electrolíticos tienen polaridad. Ya. Esta es la figura de un capacitor. Un capacitor es electrolítico. Estos capacitores presentan una franja que es la que se encuentra aquí. Esta franja es la que determina la polaridad negativa. Siempre el pin que se encuentre del lado de esta franja va a ser negativo. Aparte, aquí se puede evidenciar que el capacitor tiene lo que vendría a ser el valor en faradios, en este caso 68 microfaradios, y el nivel de voltaje que soporta. Es muy importante al momento de comprar un capacitor que tenga la cantidad de faradios apropiados, ya que una causa de... Bueno, cuando un capacitor se daña, lo primero que se empieza a variar es la cantidad de el valor en faradios empieza a cambiar debido a que los capacitores se dañan porque se empiezan a hinchar y eso provoca que el material dieléctrico se vea alterado, y cuando el dieléctrico se altera la capacitancia, porque la capacitancia de un capacitor depende de las placas, la distancia de las placas y del material dieléctrico que se encuentra entre ellas. Y los capacitores se dañan por la temperatura, ya que a veces pueden estar cerca de componentes que suelen calentarse bastante. Acá tenemos la simbología del capacitor. Acá también es la simbología de otro capacitor, solo que este es electrolítico. Y cuando no tiene polaridad es un capacitor cerámico. Los capacitores cerámicos son estos que se encuentran aquí.
El inductor. El inductor se opone a cambios bruscos de corriente. Esa es la función del inductor, una de las funciones. Este componente tiene la capacidad de almacenar energía en su campo magnético, y esta es la simbología. Este vendría a ser un inductor que, como se observa, es un conductor que está bobinado. Componentes semiconductores. Se denominan componentes semiconductores porque tienen la propiedad de poder conducir una cierta cantidad de corriente. Se puede regular la cantidad de corriente que se conduce. El principal componente semiconductor es el diodo. El diodo es un componente electrónico que permite la circulación de la corriente en una sola dirección. Cuando funciona presenta una caída de tensión de 0.7 voltios, una caída de tensión entre estos dos terminales, entre el ánodo y el cátodo. Por lo general se emplea para rectificación. La corriente en el diodo siempre va a circular en esta dirección. Una forma de poder recordarlo es que aquí, si se dan cuenta de la simbología, hay una flechita. Esta flecha indica la dirección de la corriente. La corriente va a ir de aquí para acá. Desde el ánodo al cátodo. Y esta línea que se encuentra aquí hace referencia a esta línea plateada en el diodo en físico, en el real. Listo. Los diodos, para probarlos, se pone el multímetro en continuidad o en resistencia, y se lo puede probar polarizándolo en directa. ¿Cómo se polariza en directa? Se coloca la punta de prueba roja aquí y la punta de prueba negra acá, es decir, positivo con positivo y negativo con negativo. Poniéndolo en continuidad debería marcar una resistencia baja del orden de unos 500 ohmios, y conectándolo al revés, entonces debería marcar alta resistencia, o sea, alta impedancia o abierto, y así se está probando que solo conduce en una sola dirección. Transistor. Es un dispositivo semiconductor que puede controlar una corriente muy grande a partir de una muy pequeña, muy común en los amplificadores de audio. En general son del tipo NPN y PNP. Sus terminales son colector, base y emisor. Este es el transistor en físico y esta es la simbología. Como se puede observar, el transistor tiene tres terminales que son colector, base y emisor. Y entre base y emisor se encuentra un diodo. ¿Cómo sabemos? Por esta pequeña flecha que se encuentra aquí. Esta flecha que se encuentra aquí tiene una similitud con la simbología del diodo. Si se dan cuenta, tiene una flecha. No es coincidencia. Se debe a que en esta juntura se encuentra un diodo. La forma de probar el transistor es implementando la misma técnica de probar un diodo, pero entre base y emisor. Tenemos que probar el diodo y verificar que se encuentre en buen estado. También probando entre base y colector encontraremos otras medidas de resistencia parecidas que solo se van a encontrar en una sola dirección, o sea, polarizando estos terminales en un solo sentido. Esto se debe a la configuración del transistor, ya que este puede ser NPN o PNP. ¿Pero qué es esto? Esto se debe a que internamente cada terminal está sujeto a un sustrato. ¿Qué es un sustrato? Es una sustancia alterada o dopada químicamente para que tenga una cierta polaridad. Por ejemplo, este tiene NPN, significa que esta es negativa, positiva, negativa. Y esta es PNP, significa que es positiva, negativa, positiva. Estas polaridades definen la configuración del transistor, ya que si es NPN, la dirección de la flecha está hacia afuera, y si es PNP, la dirección de la flecha está hacia adentro. Esa dirección de la flecha define en qué dirección va a circular la corriente. Por ejemplo, aquí va a circular de base a emisor, y acá va a circular de emisor a base. ¿Ya? Y dependiendo de eso también se define la configuración. Para uno saber cómo está distribuido los pines de un transistor, siempre debe ver la numeración, que es lo que se encuentra aquí. Por ejemplo, este es el BC548. Con esta numeración uno busca en internet y va a encontrar la hoja de datos o el datasheet, y ahí va a encontrar los terminales numerados y qué es cada terminal, si es base, colector o emisor. Y de esa forma tiene información para poder probarlo también. Ya, MOSFET.
Un MOSFET es un dispositivo semiconductor. Bueno, para comenzar, un MOSFET es un transistor. Es muy parecido al transistor, al igual que el anterior, solo que va a presentar una ventaja que ya vamos a mencionar. Bueno, un MOSFET es un dispositivo semiconductor utilizado para la conmutación y amplificación de señales. El nombre completo: transistor de efecto de campo de metal óxido semiconductor. Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor MOSFET. Se debe a la constitución del propio transistor. ¿Ya? Esto que está aquí es la constitución del transistor normal, el BJT. El BJT es el transistor común y corriente. Este está compuesto por tres sustratos, el N, el P y el N en este caso, y la forma en la que trabaja es que cuando se recibe corriente por la base, sucederá que entre colector y emisor se va a disminuir la resistencia y va a poder conducir entre emisor y colector, dependiendo de la intensidad de la corriente de la base. La diferencia con los MOSFET es que estos no son controlados por corriente, sino que son controlados por voltaje. Basta con una excitación de voltaje por la compuerta para que empiece a conducir entre source, que significa fuente, y drain, que significa drenaje. Entonces, como el funcionamiento es diferente, por eso también los terminales se les denomina de otra forma. Acá es colector, emisor y base. Acá es fuente, compuerta y drenaje. Ventaja del MOSFET. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un MOSFET? El MOSFET no requiere una corriente en la compuerta, sino que se trata de un transistor conmutado por voltaje, a diferencia del BJT, que es un transistor conmutado por corriente. Esto hace que este dispositivo sea más utilizado actualmente en electrónica digital. Una aplicación directa que justifica esto es, por ejemplo, todos sabemos que el Arduino, o tal vez otra tarjeta de desarrollo como un microcontrolador, lo que hace es generar señales de control. Pero estas señales de control no pueden controlar una carga pesada como un motor. Entonces, para eso necesitamos algo que suministre corriente para controlar esa carga, y eso lo podemos hacer con un transistor. Y aquí es donde entra el MOSFET, porque podemos utilizar un transistor BJT o un MOSFET. Si usamos un BJT, este de aquí va a hacer arrancar el motor, pero va a ser menos eficiente, ya que este va a necesitar que circule una cierta corriente por la base del transistor, en el caso del BJT, o sea, el transistor común y corriente. Entonces, pero hay casos en los que podría demandar más corriente por la base, y esto puede llegar a afectar al microcontrolador, ya que el microcontrolador tiene una corriente máxima tope que puede suministrar. Más allá de eso, se puede llegar a dañar el terminal o pin que estemos utilizando del microcontrolador. Y esa es la ventaja del MOSFET, que este no necesita corriente por compuerta para trabajar, sino que el microcontrolador le mandaría 5 voltios, solo la señal de voltaje, y este ya conmuta, se cierra. Entonces, al no demandar corriente por compuerta, no va a afectar o no se va a ver afectado el microcontrolador después de un largo tiempo de trabajo. Por eso son más utilizados, porque son más eficientes en ese sentido y están desplazando a los BJT. Ya, tiristor. El tiristor es un semiconductor de potencia que se utiliza como interruptor, ya sea para conducir o interrumpir la corriente eléctrica. A este componente se le conoce como de potencia porque se utiliza para manejar grandes cantidades de corriente y voltaje, a comparación de los otros semiconductores que manejan cantidades relativamente bajas. Cuando se habla de tiristores, comúnmente se cataloga al tiristor como un SRC, Silicon Controller Rectifier, pero esto no es del todo correcto, ya que este tipo es el más popular y conocido, pero no es el único que existe. Ya, lo que trata de decir aquí es que el SRC es un tipo de tiristor, pero no es el único tiristor que hay. Ahora, ¿cómo funciona un tiristor? Este permite el paso de la corriente eléctrica desde el ánodo al cátodo en una dirección, pero cuando se reciba una señal de corriente por la puerta, que puede ser una señal de corriente, que puede ser un pulso. Comúnmente se le dice disparo porque solo se necesita un pulso de corriente para que éste empiece a conducir.
y a pesar de que el pulso se le da el pulso y luego, si ya no, luego el pulso se suelta, este seguirá conduciendo hasta mientras se cumplan ciertas características. Ya las vamos a mencionar. Aquí tenemos el SCR. El SCR es un tipo de tiristor que se emplea para una comunicación rápida. Una conmutación rápida. Este conduce cuando recibe una corriente en compuerta. Este se activa y conduce la electricidad hacia una sola dirección como un diodo. Una vez activado este componente, no importa si quitas la corriente de la puerta. Es decir, yo en este diagrama, como podemos ver, si yo presiono el pulsador, presiono aquí, va a circular corriente por la puerta. En ese momento se va a activar el SCR, va a conducir y va a llegar alimentación a la lámpara. Pero cuando yo suelte, la lámpara igual seguirá encendida, porque solo necesita un pulso. No importa que yo deje de mandar el pulso, este seguirá conduciendo, quedará conectado. Ya. Bueno, por eso aquí dice, una vez activado este componente, no importa si quitas la corriente de la puerta, no importa si suelto el pulsador, seguirá conduciendo. Ya. Hasta que se cumpla una de las dos condiciones posibles. Para desactivarlo, tenemos que cortar el suministro de corriente, es decir, desconectamos aquí, desconectamos acá, ya no le damos corriente, desconectamos la fuente y ahí se apaga. O llevarla hasta un punto muy bajo que el tiristor sea incapaz de seguir conduciendo, es decir, lo polarizamos en inversa, le mandamos por este lado negativo y por este lado positivo. Entonces, como solo puede conducir en una dirección, polarizándolo en la inversa también se podría llegar a desconectar, o sea, dejaría de conducir. Así es como se lo lograría apagar el tiristor. En este caso es el SCR. Componentes optoelectrónicos son los que se activan mediante luz o varían su resistencia según la intensidad de luz. El autoacoplador es un ejemplo, vamos a ver por qué. Es un dispositivo de emisión y recepción que funciona como un interruptor activado mediante la luz emitida por un diodo LED que satura un componente optoelectrónico, normalmente en forma de fototransistor o fototriac. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos un diodo emisor de luz pequeño. Una vez que le llega una señal de alimentación, este se prende. La luz viene y choca contra este sensor de acá, que es un sensor optoeléctrico, es decir, que al llegarle incidencia de luz, este varía su resistencia. En este caso, al llegarle luz, se cerraría, o sea, su resistencia bajaría tanto que cierra estos dos puntos. Acá podemos tener un circuito que al cerrarse esto como un interruptor podría estar prendiendo una carga, un foco, quién sabe, ¿no? El propósito de los autoacopladores es poder hacer este tipo de control, pero aislando dos etapas, ya que la etapa de este lado, o sea el circuito de este lado, no va a tener contacto físico, o sea cableado con el circuito de acá. Y eso lo hacen con el propósito de poder dar protección. En este tipo de casos se utiliza mucho lo que se conoce como tierra flotante, ya les voy a explicar qué es eso. Pero el punto es que la tierra de esta parte del circuito no va a tener contacto físico con la de acá, y eso es bueno para poder proteger. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos un circuito de fuerza que maneja corriente, mejor que acá tenemos un circuito de fuerza que maneja altas corrientes, pero acá tenemos un circuito de control que maneja señales biomédicas que van a un paciente. Entonces el autoacoplador va a aislar esta etapa de la de acá, lo cual es bueno, porque si las etapas no están aisladas y llega a pasar algo malo por acá, la corriente, un cortocircuito, no sé, la corriente que viene acá podría, si no estuviese aislado por el autoacoplador, podría afectar al paciente que está del lado de acá. Para eso se utiliza. Bueno, eso es un ejemplo un poco exagerado, pero creo que lo deja un poco claro. Y ahora sí, una vez hecho ese pequeño repaso, que son cosas que tal vez debemos tener bien claro, asumiendo que ustedes conocen ya lo que es trabajar con mallas, ley de Ohm y otras leyes que nos sirven para poder
analizar redes eléctricas, vamos al tema de corriente alterna. Vamos primero con los fundamentos de corriente alterna. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica que cambia a lo largo del tiempo. La variación puede ser en intensidad de corriente o en sentido a intervalos regulares. El voltaje varía entre los valores máximos y mínimos de manera cíclica. ¿Ya? Aquí tenemos la representación de una onda de señal de corriente alterna. Esto podemos decir que solo es una fase. Considerando que, por ejemplo, trabajamos con una fase y neutro, esto sería solo una fase, por así decirlo. Las características que vamos a tener son el voltaje BP, voltaje pico, que es desde este punto hasta la cresta o punto más alto. Ya esto se llama voltaje pico. Cuando nosotros medimos desde la cresta superior a la cresta inferior, eso se le denomina pico pico, voltaje pico pico. La distancia desde donde comienza la señal hasta donde termina se denomina periodo. Es decir, cuando tenemos dos puntos que son exactamente iguales, en los cuales la forma de la señal se repite, se le denomina a esa distancia se le denomina un periodo. En este caso, el periodo empieza aquí y termina acá para esta señal. Ahora, el voltaje RMS. El voltaje RMS se denomina también el voltaje eficaz, porque es lo que realmente se aprovecha por la carga, en el caso de las señales alternas. Y este se lo calcula de la siguiente forma. Es igual a 0.77 voltaje pico. También tal vez lo conocen como voltaje pico dividido para la raíz de 2. Si ustedes hacen el cálculo matemático de 1 sobre la raíz de 2, van a ver que les queda 0.77. O sea, no importa cómo lo usen. Voltaje RMS o eficaz es igual a 0.70 del voltaje pico o voltaje pico dividido para la raíz de 2. Ya. Este que está aquí es el voltaje VPR, que vendría a ser el valor promedio, no es tan relevante. Y bueno, esas son las características más importantes de la señal de corriente alterna. Más adelante vamos a ver otros conceptos que son muy importantes también. Señal sinusoidal. Ya, ¿por qué necesito que entiendan esta parte que es más como representativa? Porque más adelante en el curso, cuando veamos señales trifásicas, o sea, cuando ya trabajemos con 3 fases, va a haber un concepto que se llama desfasamiento. Ya ahorita les voy adelantando que en los sistemas trifásicos tendremos 3 fases. Cada fase es una señal como la que vimos acá arriba. Cada fase es una señal de estas, pero la diferencia es que una va a estar desfasada con respecto a la otra un valor de 120 grados. Y esto se debe a que los sistemas de generación de la señal trifásica utilizan motores que tienen sus bobinados principales del estator desfasados precisamente 120 grados para generar la señal trifásica que viene de la red eléctrica. O sea, es porque ya los generadores en sí, las 3 bobinas principales del estator están desfasadas 120 grados. Es una de las razones. Ya, por eso necesito que entiendan qué es desfasamiento en sí. Para eso vamos a apoyarnos en esta representación. BDT es igual a B sub M, que es el valor máximo de la amplitud o valor pico de la señal, multiplicado por el coseno. No sé si hayan utilizado la identidad del coseno en matemáticas o en física, por W por T más phi o más teta, como quieran decirlo. Ya. W es la frecuencia de la onda en radones sobre segundos. T es tiempo y teta es el ángulo de desfase de la señal. Porque coseno, ustedes ya saben que es una función trigonométrica que en este caso tiene la propiedad de que se ajusta perfectamente para poder modelar las señales alternas. Por eso la usamos. Listo. Aparte deben saber que W es igual a 2pi por la frecuencia, donde F es la frecuencia. Ya,
¿sí? Ya, avancemos. Ya, vamos con una pequeña observación. Comparación de fases entre señales. Para poder comparar dos señales sinusoidales se requieren cumplir lo siguiente. Como ya estudiamos hace un momento la estructura, por así decirlo, el modelo de una señal sinusoidal en la cual nos vamos a apoyar para analizar las señales alternas. En base a eso, nosotros tenemos las siguientes características que se deben cumplir para poder determinar si dos señales están en fase o desfasadas, y cuánto están desfasadas. Y ya por aquí vamos entrando a ese concepto de desfasamiento que es importante entender. Para poder comparar las fases de dos señales, estas señales deben alternar a la misma frecuencia. Esto quiere decir que este valor de W debe ser el mismo para las dos señales, porque esto aquí define la frecuencia, porque W es igual a 2pi por la frecuencia. Segundo, las dos señales deben ser senos o cosenos, es decir, si vamos a trabajar con cosenos, que todas las señales sean cosenos. Si vamos a trabajar con senos, que todas sean senos, para poder comparar qué valores están desfasadas. Yo prefiero que trabajemos todas con cosenos. Bueno, igual para poder llevar una señal seno a coseno, matemáticamente solamente se le suma o se le resta 90 grados al argumento, dependiendo de a qué señal se quiera llegar. Eso ya es matemáticas, no vamos a ahondar en eso. Pero sí necesito que tengan conocimiento para que sepan, ¿no? Ya. Y la última característica, las dos señales deben ser positivas. Ya. Vamos con como que un ejemplo al respecto. Aquí tenemos dos señales, están representadas de forma representativa, ¿verdad? No tienen valores en sí. Digamos que BM y BM son iguales, que B y W son iguales, están a la misma frecuencia, entonces el desfase sería la fase de la primera menos la fase de la segunda. Y ese sería el desfase de esta señal respecto a la de acá. En este ejemplo de acá, en cambio, tienen la misma magnitud, las dos son cosenos, tienen la misma frecuencia. Tal vez en algunos problemas van a encontrar ese 377. ¿De dónde sale ese 377? Sale de multiplicar. W es igual a 2 por pi por la frecuencia. Recuérdense que W es lo que va multiplicando T. Entonces esto es W. Como W es igual a 2 por pi por la frecuencia, multipliquen 2 por pi por la frecuencia que se usa aquí en Ecuador, que es 60 Hz, y les va a salir el 377, para que sepan. Entonces, el desfasamiento se da al restar esta menos el de abajo. 60 menos 30 sería 60 más 30, 90 grados. Están desfasadas 90 grados, una respecto a la otra. Ya. Y una observación: si dos señales tienen un desfase de 0 grados, se dice que están en fase. Si dos señales tienen un desfase de 0 grados, se dice que están en fase. Siguiente. Si un circuito eléctrico tiene una fuente de alimentación alterna a una determinada frecuencia, y si en esta hay componentes capacitivos e inductivos, como en este caso aquí hay un inductor y aquí hay un capacitor, entonces la impedancia de estos componentes va a depender de la frecuencia ¿de quién? De la fuente. Entonces, en resumen, teniendo un circuito con componentes inductivos y capacitivos, ya cuando trabajamos en corriente alterna no hablamos de resistencia, sino que hablamos de impedancia. La impedancia es un análogo a la resistencia, o sea, es parecido, pero ya se utiliza en corriente alterna. Aquí tenemos una fuente de corriente alterna que va a tener una determinada frecuencia. Entonces, esta frecuencia va a determinar la impedancia de este inductor y la impedancia de este capacitor, ya que la impedancia de los componentes reactivos, así se le llaman a los componentes a todo lo que sean componentes capacitivos e inductivos se le llaman componentes reactivos. Entonces, la frecuencia de la fuente va a determinar la impedancia de este tipo de componentes, tanto inductores como capacitores. Ya vamos a ver cuál es la fórmula.
Primero, ¿qué es la impedancia? Es una medida de la oposición que ofrece una trayectoria eléctrica al paso de la corriente alterna. Si vieron que es parecido a la definición de resistencia. La impedancia es como la resistencia, solo que la impedancia solo se manifiesta cuando hay corriente alterna. Solo cuando hay corriente alterna. Acuérdense que la resistencia también era la oposición que ofrece un material al paso de la corriente. Solo que aquí es la medida de la oposición que ofrece ya una trayectoria eléctrica al paso de la corriente, pero corriente alterna. Ya, ahora, reactancia. La reactancia, en cambio, es la oposición al paso de una corriente alterna que ofrece una inductancia pura o una capacitancia pura en un circuito. Se expresa en ohmios. Entonces podemos decir que la reactancia es un análogo a la impedancia también, pero esta se da solamente cuando hay componentes capacitivos puros o componentes inductivos puros. ¿Ya? La reactancia es la oposición al paso de la corriente alterna, pero esta se manifiesta en componentes que deben ser capacitivos puros o inductivos puros. Y la impedancia, ya vamos a ver por la fórmula que la impedancia ya es la integración de las dos cosas. Aquí está la fórmula. Esta Z significa impedancia, representa la impedancia. Es igual a la resistencia pura. Aquí tenemos un circuito. Aquí tenemos un circuito que integra los tres tipos de componentes: inductor, resistor y capacitor. La impedancia de todo el circuito será igual a la resistencia pura del circuito, que sería la resistencia de aquí, los 200 ohmios, más J, que vendría a definir que esto es una componente imaginaria. Ya vamos a ver por qué. XL, que es la reactancia inductiva, que vendría a ser la oposición al paso de la corriente de una trayectoria para fuentes alternas. XL es la reactancia inductiva, que vendría a ser la reactancia de este inductor. Digamos que este inductor tiene una inductancia L, por eso se pone L, menos la reactancia capacitiva, XC. Digamos que este capacitor tiene una capacitancia C. Y así se define la impedancia. Entonces, ¿qué es la impedancia? La impedancia, como dijimos, es la oposición que ofrece una trayectoria eléctrica al paso de la corriente alterna. Matemáticamente, o sea, en fórmula, es la resistencia pura, es la parte de aquí, la resistencia puramente resistiva, la que ya hemos manejado siempre, más J, y multiplicando la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Ahora, la reactancia inductiva es igual a W por L. L es la medida de la inductancia, o sea, el inductor. Ese es un dato que nos han de dar en algún problema. Y W es la frecuencia. ¿A qué es igual W? A 2pi por la frecuencia. W ya vendría a estar determinado por la fuente. Digamos que usamos que la fuente del circuito tiene esta expresión, entonces W es este de aquí, porque W es el que multiplica a T, es este de aquí, W. Por eso dijimos hace un momento que la frecuencia de la fuente ayuda a determinar la impedancia de los componentes reactivos, porque esta impedancia, en este caso la reactancia del inductor, depende de W, y W es un dato de la fuente, es la frecuencia de la fuente. Ahora, la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre W por C. Como dijimos hace un momento, W lo obtenemos de la fuente, es ese parámetro de la frecuencia de la fuente, y C es la capacitancia del capacitor. ¿Ya? Yo sé que tal vez sea un poco complicado entender esto ahorita, pero ya vamos a pensar si es conveniente plasmarlo en algún problema para que lo puedan visualizar mejor, o si lo dejamos así solamente. Ya. Pero por el momento sí pueden tratar de analizar estas fórmulas, que
son importantes. Si saben utilizar mallas, tal vez no se les haga tan complicado. La diferencia está en que en corriente alterna, como hemos dicho ya, todas las fuentes que antes eran fuentes de voltaje continuas, ahora son fuentes de corriente alterna. Y al ser fuentes de corriente alterna tienen una determinada frecuencia. Y esta frecuencia, al interactuar con componentes como inductores y capacitores, se manifiesta esta otra característica llamada impedancia, que es análoga a la resistencia, pero esta depende no solo de la característica del componente, sino de la frecuencia de la fuente. Y una vez que calculamos la impedancia, ya el resto no es complicado, porque por ejemplo aquí, digamos que esta fuente tiene un valor de, no sé, unos 120 voltios. Y digamos a calcular la impedancia, y ya la impedancia es como si fuera la resistencia. Tenemos entonces resistencia y voltaje, podemos calcular la corriente que circula por todo este circuito. Y ya con eso ya es bastante, porque una vez determinada la corriente, bueno, esto tal vez no lo vayan a hacer ustedes, pero una vez que se termina la corriente se puede determinar si el circuito está en fase, o si no, cuánto está desfasado. Se puede determinar también tal vez el factor de potencia y cosas así. Bueno, hasta aquí queda el video y gracias por su atención.